Audioveda presenta la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita en español, por su divina gracia, Akse Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 1, texto 57. Chintamanir Jayati Somagiri Gururme Shikshas Cha Bhagavan Shiki Pincha Mauli Yat Padakal Pataru Palava Shekareshu Lila Swayam Varara Sanlavate Jayai Shri. Traducción: todas las glorias a Chintamani y a mi maestro espiritual iniciador Somagiri. Toda gloria a mi maestro espiritual instructor, la suprema personalidad de Dios, que lleva en su corona plumas de pavo real, a la sombra de sus pies de loto, que son como árboles de deseos. Jai Sri Radharani disfruta de la velocidad trascendental de eterna consorte. Traducción y significado por su divina gracia, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este verso pertenece al Krishna Karnamrita, obra que escribió un gran sannyasi Vaishnava llamado Bilbal Mangala Thakur, conocido también como Lila Sukha. Deseaba intensamente participar en los pasatiempos eternos del Señor y vivió en Vrindavan durante 700 años, cerca de Brahmakunda, un estanque para baños que aún hoy existe en Vrindavan. La historia de Bilbal Mangal Thakur se narra en un libro llamado Sri Vallabha Digvijaya. Vivió en el siglo VIII de la era Shaka en la provincia de Dravida y fue el principal discípulo de Vishnu Swami. En una lista de templos y monasterios que se guarda en el monasterio de Sankaracharya en Dwarka, se menciona a Bilbal Mangala como fundador del templo de Dwarkadisha en aquel lugar. Confió el servicio de su deidad a Hari Brahmachari, un discípulo de Vallabhavata. Bilbal Mangala Thakur llegó a tomar parte en los pasatiempos trascendentales del Señor Krishna. Relató sus experiencias trascendentales y su gratitud en el libro titulado Krishna Karnamrita, al comienzo del cual ofrece reverencias a sus diferentes gurús, y es de notar que adoraba a todos ellos por igual. El primer maestro espiritual que se menciona es Chintamani, que fue uno de sus maestros espirituales e instructores, porque fue ella quien le mostró por primera vez el camino espiritual. Chintamani era una prostituta con quien Bilbal Mangala había intimidado en su juventud. Ella le dio la inspiración de comenzar el camino del servicio devocional, y como le convenció para que abandonase la existencia material e intentara conseguir la perfección en el amor por Krishna. Él, ante todo, le ofrece a ella sus respetos. Seguidamente ofrece su respeto a su maestro espiritual iniciador, Somagiri, y después a la suprema personalidad de Dios, que fue también su maestro espiritual instructor. De manera explícita menciona a Bhagavan, que lleva plumas de pavo real en la corona, porque el señor de Vrindavan, Krishna, el pastorcillo de vacas, tenía por costumbre ir a ver a Bilbal Mangal para hablar con él y darle una provisión de leche. En su adoración de Sri Krishna, la personalidad de Dios, afirma que Jai Sri, la diosa de la fortuna, Srimati Radharani, se refugia a la sombra de sus pies de loto para disfrutar del rasa trascendental del amor nupcial. Todo el Krishna Karnamrita está dedicado a los pasatiempos trascendentales de Sri Krishna y Srimati Radharani.
Es un libro para que lo lean y comprendan los devotos más elevados de Sri Krishna. Chaitanya Charitamrita Lila, capítulo 1, texto 58. Jive Shakshana Hitate Guru Chaitya Rupe Shiksha Guru Jaya Krishna Mahanta Swarupe. Traducción: puesto que no es posible tener la experiencia visual de la presencia de la superalma, aparece ante nosotros como un devoto liberado. Ese maestro espiritual no es otro que el propio Krishna. Significado: al alma condicionada no le es posible el encuentro directo con Krishna, la suprema personalidad de Dios. Pero si llega a ser un devoto sincero y se ocupa sinceramente en el servicio devocional, el Señor Krishna envía un maestro espiritual instructor para mostrarle su gracia y hacer un llamamiento a su propensión latente a servir al Supremo. Ante los sentidos externos del alma condicionada que tiene esta fortuna, aparece el preceptor, al mismo tiempo que desde el interior le guía el Chaitya Guru, Krishna, que se encuentra en el corazón de la entidad viviente como maestro espiritual. Chaitanya Charitamrita Lila, capítulo 1, texto 59. Tato dukshanga yutrisya sastu jahet tabudiman shantaevasya chindanti manovya sangan uktibihi. Hay que evitar, por tanto, las malas compañías y no relacionarse más que con devotos, con sus instrucciones que nacen de una comprensión espiritual perfecta. Estos santos pueden cortar el nudo que conecta al ser viviente con las acciones desfavorables al servicio devocional. Significado: el Señor Krishna pronunció este verso del Srimad Bhagavatam 11, 26-26, dirigido a Uddhava, en el texto que se conoce como Uddhava Gita. La conversación se refería a la historia de Pururava y la cortesana celestial Urvasi. Cuando Urvasi dejó a Pururava, a este le afectó mucho la separación y tuvo que aprender a vencer su dolor. Se dice que para aprender la ciencia trascendental es imperativo evitar la compañía de gente indeseable y buscar siempre la de santos y sabios capaces de enseñar el conocimiento trascendental. Las poderosas palabras de estas almas autorrealizadas penetran el corazón y desarraigan los recelos acumulados a lo largo de años pasados en compañía indeseables. Para el devoto neófito, hay dos clases de personas cuya compañía es indeseable. 1. Los materialistas que están constantemente ocupados en la complacencia de los sentidos. Y 2. Los infieles que no sirven a la suprema personalidad de Dios, sino a sus sentidos y a sus caprichos mentales basados en costumbres especulativas. La persona inteligente que busca la comprensión trascendental debe tener sumo cuidado en evitar tales compañías. Chaitanya Charitamrita Lila, capítulo 1, texto 70. Satam prashangam mama viryasambito bhavanti hrit karna rashayanaha kataha tash yosanat ashub apavarga bartmani Shraddha Ratir Bhaktir Anuskramishati. Traducción: solo entre devotos puede hablarse adecuadamente del mensaje espiritual poderoso de Dios, y es muy grato de oír en tal compañía. Si se escucha a los devotos, pronto se abre el camino de la experiencia trascendental y poco a poco aparece una fe firme que a su debido tiempo se transforma en atracción y devoción. Significado: este verso aparece en el Srimad Bhagavatam 3.25-25, donde Kapila Deva responde a las preguntas de su madre, Devahuti, sobre el proceso del servicio devocional. A medida que se avanza en las actividades devocionales,
el proceso se hace poco a poco más claro y alentador. A menos que el devoto obtenga este estímulo espiritual siguiendo las instrucciones de un maestro espiritual, no es posible avanzar. Por lo tanto, la aparición de un gusto por ejecutar estas instrucciones es la prueba de su servicio devocional. Inicialmente, debe reforzar la confianza escuchando la ciencia de la devoción impartida por un maestro espiritual competente. Entonces, al relacionarse con devotos y tratar de adoptar en su vida los medios que ha instruido al maestro espiritual, el devoto vence las dudas y los obstáculos como resultado de la práctica del servicio devocional. A medida que escucha los mensajes de Dios, va creciendo en él un fuerte apego por el servicio trascendental del Señor. Y si procede con firmeza de esta manera, será elevado al plano del amor espontáneo por la suprema personalidad de Dios. Chaitanya Charitamrita Lila, capítulo 1, texto 61. Ishvara Swarupa Bhakta Tanra Adhisthana Bhaktera Hridaya Krishnera Satatam Vishrama. Traducción: el devoto puro constantemente dedicado al servicio amoroso del Señor es idéntico al Señor, que está siempre en su corazón. Significado: la suprema personalidad de Dios es único y no tiene igual, y por tanto es todopoderoso. El Señor tiene energías inconcebibles, 3 de las cuales son las principales. Se considera que el devoto es una de esas energías, nunca la fuente de energía. La fuente de energía es siempre el Señor Supremo. Las energías se relacionan con Él a fin de servirle eternamente. La entidad viviente que se encuentra en el estado condicionado puede descubrir su aptitud para servir a la verdad absoluta por la gracia de Krishna y del Maestro Espiritual. Entonces, el Señor se revela dentro del corazón de esa entidad viviente, que puede comprender que Krishna está en el corazón de todo devoto puro. En realidad, Krishna está en el corazón de toda entidad viviente, pero solo el devoto puede darse cuenta de este hecho. Chaitanya Charitamrita, capítulo 1, texto 62. Sadavo Hridayam Mahayam Sadunam Hridayam Tuaham Mat Anyatena Jananti Naham Tevyo Manak Api. Traducción: los santos son mi corazón y solo yo soy su corazón. Ellos no conocen a nadie sino a mí, y por eso no reconozco a nadie como mío aparte de ellos. Significado: este verso figura en el Srimad Bhagavatam 9.4.68 en relación con una desaveniencia entre Durvasa Muni y Maharaj Ambarish. Cuando Durvasa Muni trataba de matar al rey, el Chakra Sudarshan, la famosa arma de Dios, apareció en escena para proteger al rey devoto. Durvasa Muni, al verse atacado por el Chakra Sudarshan, huyó atemorizado buscando refugio entre los grandes semidioses del cielo. Ninguno de ellos pudo protegerles, y entonces Durvasa Muni pidió perdón al señor Vishnu, pero el señor Vishnu le aconsejó que si quería que le perdonasen, tendría que pedírselo a Maharaj Ambarish y no a él. En ese contexto, el señor Vishnu pronunció este verso: al encontrarse completamente libre de problemas, el Señor puede cuidar incondicionalmente a sus devotos. Lo que le importa es cómo elevar y proteger a todos los que se refugian a sus pies. Esta misma responsabilidad le ha sido confiada también al Maestro Espiritual. Lo que preocupa al Maestro Espiritual genuino, como representante del Señor, es que los devotos que se le han entregado puedan progresar en el servicio devocional. La suprema personalidad de Dios siempre cuida mucho de los devotos que se ocupan totalmente en cultivar conocimiento referente a Él y se han refugiado
a sus pies de loto. Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 1, texto 63. Bhavat vida bhagavatas tirta bhutta swayam vibhu tirti kurvanti tirtani swantastena gada brita. Los santos de tu categoría son en sí mismos lugares de peregrinación. A causa de su pureza, son compañeros constantes del Señor y por lo tanto pueden purificar incluso los lugares de peregrinación. Significado: en este verso del Srimad Bhagavatam 1.13.10, Maharaj Yudhishthira le habla a Vidura, santo tío suyo, que le visitaba tras haber peregrinado por diversos lugares sagrados. Maharaj Yudhishthira dijo a Vidura que los devotos puros como él son lugares sagrados personificados, porque la suprema personalidad de Dios está siempre con ellos en su corazón. Relacionándose con ellos, los pecadores son liberados de sus reacciones pecaminosas y por tanto donde quiera que vaya un devoto puro, es un lugar sagrado de peregrinación. La importancia de los lugares sagrados se debe a la presencia en ellos de devotos puros. Capítulo 1. Chaitanya Charitamrita Adi Lila, texto 64. Sei Bhaktagana Hayadvi Vida Prakara Parishad Gana Eka Sadaka Gana Haram. Traducción: estos devotos puros son de dos clases: acompañantes personales, parishats, y devotos neófitos, sadakas. Significado: se considera que los servidores perfectos del Señor son sus acompañantes personales, mientras que los devotos que se esfuerzan en alcanzar la perfección se llaman neófitos. Entre los acompañantes, algunos están atraídos por las opulencias de la personalidad de Dios y otros por el amor nupcial por el Señor. Los primeros se sitúan en el reino de Vaikunta para prestar servicio devocional reverente, mientras que los últimos se sitúan en Vrindavan para dedicarse al servicio directo de Sri Krishna. Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 1, texto 65-66. Ishvarera Avatara Itina Prakara Amshavatara Haraguna Avatara Shaktyavesha Avatara Tritiya Emata Hamchavatara Purusha Maksyadika Yata. Traducción: hay tres categorías de encarnaciones de Dios: las parciales, las cualitativas y las investidas de poder. Los Purushas y Matsyas son ejemplos de encarnaciones parciales. Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 1, texto 67. Brahma Vishnu Shiva Tina Guna Vatare Gani Shaktyavesha Shanakati Pritu Vyasamuni. Traducción: Brahma, Vishnu y Shiva son encarnaciones cualitativas. Entre las encarnaciones investidas de poder se cuentan los Kumaras, el rey Prithu y Mahamuni Vyasa, el compilador de los Vedas. Chaitanya Charitamrita Adi Lila, texto 68, capítulo 1. Dvirupehaya Bhagavan Nera Prakasha Eketa Prakasha Haya Harata Vilasa. La personalidad de Dios se muestra bajo dos clases de formas: Prakasha y Vilasa. Significado: el Señor Supremo expande sus formas personales en dos categorías principales. El Señor Krishna manifiesta las formas Prakasha para sus pasatiempos, y los rasgos de estas son exactamente como los suyos. Cuando el Señor Krishna se casó con 16,000 reinas en Dwarka, lo hizo adoptando 16,000 expansiones Prakasha. De igual modo, durante la danza rasa, se expandió en formas Prakashas idénticas, para danzar al mismo tiempo con todas y cada una de las gopis. Sin embargo, cuando el Señor manifiesta expansiones Vilasa, todas ellas tienen alguna diferencia en sus rasgos corporales. El Señor Balarama
es la primera manifestación Vilas del Señor Krishna, y las formas de Narayan con 4 brazos en Vaikunta se expanden de Balarama. No hay ninguna diferencia entre las formas corporal de Sri Krishna y la de Balaram, excepto que son de color diferente. De modo parecido, Sri Narayan en Vaikunta tiene 4 brazos, mientras que Krishna solo tiene 2. Las expansiones del Señor que representan esas diferencias corporales se conocen con el nombre de Vilasa Vigrajas.